Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de alto voltaje. Hoy intercambiamos los roles, ¿eh? Hoy presento yo el programa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? Hoy, bueno, pasaron varias cosas en la semana. Fue el cumpleaños de Charlie, seguramente en el próximo programa vamos a estar hablando de él. Pero siempre hablamos de bandas, de música, pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a hablar de la historia de la guitarra. Así que sin más, Dani, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de la historia de la guitarra. Vayamos un poquito a la historia de la guitarra eléctrica. Se transmite de generación en generación y tú podrás seguir transmitiéndole a tus hijos o a tus alumnos de guitarra. ¿Te animás a hacer un flashback? ¿Qué te parece? Antes de la invención de la guitarra eléctrica, evidentemente se inventó la guitarra acústica. Su creación se remonta a más de 4.000 años, con lo cual hay que tratar con respeto este instrumento histórico. Se cree que la guitarra evolucionó del laúd o de la cítara. Este fue uno de los instrumentos más nobles de la antigua Roma. Sin embargo, esta información no ha podido verificarse. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron restos de instrumentos de cuerdas como el arpabol o el tambor con cerca de 3.500 años de antigüedad. En esta época también se crea la primera guitarra, una guitarra usada por la cantante egipcia Marmouth. Desde entonces han tenido lugar muchas evoluciones hasta llegar a las guitarras que conocemos hoy en día y hasta la aparición de la guitarra eléctrica en el siglo XX. Eh, Desde 1920, cuando el ingeniero Lloyd Lord crea la primera guitarra eléctrica en Estados Unidos, trabaja para la gran empresa de fabricación de instrumentos Gibson. Su invención fue posible gracias a la aparición del micrófono de bobina móvil a principios del siglo. Este micrófono dinámico fue toda una revolución, ya que a partir de entonces fue posible grabar la música. Los músicos de jazz enseguida se dieron cuenta de la necesidad de amplificar el sonido de la guitarra, ya que era muy difícil escuchar las guitarras entre las orquestas de metales que las acompañan. Por ello el ingeniero combinó el micrófono con una guitarra hawaiana para formar lo que ahora llamamos guitarra eléctrica. La comercialización de la misma pasaron algunos años antes de que la guitarra eléctrica se comercializara, porque no fue hasta 1931 cuando la frying pan, es decir, la sartén para freír, se comercializara en Estados Unidos por parte de Rickenbacker. Es una guitarra que hoy en día cuesta alrededor de 2.500 euros. Esta se tocaba sobre las rodillas, no tenía caja de resonancia y se añadieron pastillas al cuerpo de la guitarra. Hoy en día hay muchas marcas destacadas que ocupan un lugar importante en el mercado mundial de la música. Por ejemplo, tenemos Fender, Gibson, Epiphone, Ibanez o Ibanez, Yamaha, Behringer. Hay muchas marcas. Es verdad, hay una amplia variedad de marcas hoy en día de guitarras y la verdad podemos elegir, ¿no? La guitarra que queremos tocar. Antes era, bueno, había menos cantidad de marcas y bueno, se tocaba con lo que se podía. Ahora, bueno, tenés para elegir una amplia variedad de marcas de guitarras. Y bueno, para vos, espectador, si sos nuevo, recordá que podés suscribirte a nuestro canal para recibir la notificación cada vez que hacemos una emisión de nuestro programa. Ahora
vamos con un poquito de shock and roll, como diría Dani, y enseguida volvemos con más historia de la guitarra. Entre los estilos de la guitarra eléctrica a lo largo de su historia, ha sufrido varios cambios. De la primera guitarra eléctrica hawaiana a la Fender de hoy en día, hay un trecho muy largo. Los músicos han aprovechado de la evolución de sus sonidos para tocar diferentes estilos. El blues. El blues existía mucho antes de que aparecieran las guitarras eléctricas. Los esclavos negros lo practicaban tocando guitarras acústicas y pianos, pero con el tiempo las guitarras eléctricas se hicieron un hueco. Los músicos las usan para tocar los 3 acordes básicos de los famosos 12 compases del blues. El jazz. El jazz es un estilo musical que proviene del blues. También lo tocaban los esclavos negros, pero las armonías solían ser más variables y no se limitaban a los 3 acordes que conocemos del blues. El rock, el rock and roll, el rock. Siendo el estilo por excelencia de la guitarra eléctrica, el rock apareció en los años 60 y sucede al rock and roll, que era un poco más bailable, cuyo máximo representante es el famoso Elvis Presley, aquel que movía la pelvis. En los años 70 llega a su apogeo con grupos como Led Zeppelin, The Who o los famosos Rolling Stones, y no podemos olvidarnos de mencionar el nombre de Robert Johnson, importante artística de los años 30, cuando el blues tuvo una gran influencia en el rock and roll y los músicos más importantes. Tenemos el pop. Inicialmente el pop reunía canciones populares de los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero más tarde este nombre se le dio a toda la música internacional de variedades que se podía escuchar en la radio. La música pop tiene sus raíces en el rock, por eso algunos grupos como los Beatles se sitúan entre estos dos géneros musicales. El hard rock, al mismo tiempo que el rock, nació uno de los derivados, el hard rock. Este estilo de música un poco más duro se caracteriza por el predominio de la música sobre la voz. Se hizo conocido por grupos como los Scorpions, Black Sabbath o los mismos Guns N' Roses. Tenemos el heavy metal. Este estilo de música se parece mucho al hard rock, pero se diferencia en algunos aspectos, principalmente el de los efectos de la guitarra. Se aleja bastante de las raíces del blues y del rock, al contrario del hard rock. Su música está hecha de distorsiones realizadas con la guitarra eléctrica. Sus temas preferidos suelen ser los temas medievales, las leyendas, y a veces invocan el mal y el infierno, por lo que tiene que soportar una gran cantidad de críticas por parte de las comunidades religiosas. Hay 6 grandes guitarristas eléctricos. Todo buen guitarrista tiene sus ídolos, y algunas de estas grandes estrellas siempre están en la lista.
Hay que escucharlo, así que te invito a que los escuches para empaparte de su música que aún sigue marcando nuestras vidas. En el número uno vamos a nombrar a Jimi Hendrix, que no necesita presentación. Este gran guitarrista marcó a toda una generación de músicos y seguirá marcando a los próximos guitarristas. Aunque falleció solamente con 27 años, tuvo tiempo de desarrollar muchas técnicas nuevas en su corta e impresionante carrera. B.B. King, el rey del blues, inspiró a grandes músicos como Eric Clapton o Jimi Hendrix y supo transmitir su pasión con gran emoción, por lo que queríamos rendirle homenaje a este músico que nos dejó en el año 2015. De hecho, su famosa guitarra Gibson 335, ¿cómo es que Lucille. En el número 3 vamos a nombrar a Eric Clapton, cantante y compositor y guitarrista. El británico tiene hoy en día 71 años, de hecho está en un tema... está peleado con Brian May por el tema del... Bueno, pero eso es otro tema, el tema de la pandemia, ¿no? Eric Clapton, le decía, cantante, compositor, guitarrista británico que tiene 71 años. Después de tocar con los Yardbirds y los Blues Breakers, el guitarrista dio a conocer su estilo marcado por el blues. Sus fans lo llaman el Johan, el manos lentas, en referencia a su técnica. En el número 4 vamos a nombrar a Carlos Santana. A mí no me gusta, pero es de origen mexicano. Carlos Santana ha dado a conocer su estilo de rockero latino a todo el mundo. También colabora a menudo con muchas estrellas internacionales. En el número 5 vamos a nombrar a otro guitarrista que podríamos decir no son de los... A ver, Keith Richards, miembro esencial de los Rolling Stones. Keith es el rock en persona. Acompañado por Mick Jagger, toca las composiciones de las canciones de este grupo histórico hasta hoy en día, que incluso han sacado siempre un nuevo disco. Y a quien ahora se les ha fallecido su baterista, ¿no? Y vamos a nombrar el número 6 a Chuck Berry. Todo rockero que se precie venera a este hombre que fue el origen del rock and roll. Tiene canciones famosísimas como Johnny B. Good, Sweet Light 16 y Maybelline. Actualmente, no, habrá fallecido, pero hasta los 90 años el mundo seguía considerándolo como uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Obviamente hay muchos más guitarristas, son innumerables los famosos. Yo le podría decir Jason Becker, Joel Satriani, Steve Vai, muchos muy grosos, muy buenos, inclusive tenemos muchos buenos nacionales. Pero eso le vamos a ir dando en este nuevo blog. En este nuevo segmento le vamos a ir agregando guitarristas. ¿Qué te pareció, Juanpi? Me pareció excelente. Es más, Satriani y Babe son dos grandes guitarristas de los que me encantaría hablar. Después de que hablemos de Charlie en el programa que viene, me gustaría hablar de alguno de esos dos guitarristas, si te parece. Bueno, fue todo por hoy. Nos encontramos en el próximo programa. Nada más. Chao.